Aún recuerdo el momento exacto en que todo cambió cuando un millonario, intocable en su torre de cristal sobre Manhattan, me señaló como si yo fuera una broma. Tenía un paño de limpieza en la mano, el olor a pulidor de limón pegado a mis dedos, cuando él me desafió a leer un contrato escrito en un idioma extranjero. Esperaba que me congelara. Esperaba que me encogiera. Esperaba un espectáculo uno del que pudiera reírse. Pero en lugar de eso, presenció cómo la verdad se desmoronaba a sus pies, cortando su arrogancia de raíz en mí. Nombre es Clara Whitfield, y antes de aquella mañana, nadie en el edificio Harrington se molestaba en aprenderlo. Para ellos, yo era la chica de la limpieza, la mujer que llegaba antes del amanecer, que empujaba un carrito por los pasillos de mármol, que nunca se quejaba, que nunca levantaba la voz. Creían que el silencio significaba ignorancia, pero el silencio puede ser armadura. El silencio puede ser estrategia. El silencio puede ser el último aliento antes de una tormenta. Logan Harrington, uno de los directores ejecutivos más temidos de Nueva York, jamás imaginó que la mujer que barría frente a la puerta de su oficina cargaba el fantasma de un pasado que él mismo nunca se atrevió a enfrentar en su propia vida. Vio polvo en su escritorio y asumió incompetencia. Vio mis zapatos gastados y asumió fracaso. Vio mi acento de pueblo pequeño y asumió limitación. Pero no vio los años de estudio a la luz de una vela, la voz de mi padre murmurando conjugaciones en alemán, modismos franceses y la suavidad melódica de la poesía italiana. Tampoco vio el duelo, que me empujó desde mi pueblo natal hasta esta ciudad implacable. No vio las noches que dormí en un refugio, ni las mañanas en que repetí las lecciones de mi padre, para no olvidar los pedazos de mi vida pasada. Para Logan, yo era invisible hasta el momento en que dejé de serlo. Hasta que la verdad se elevó con una nitidez que él no pudo escapar, en lo que ocurrió después no solo destrozaría su orgullo, sino que abriría un secreto enterrado profundamente en su interior, uno que unía nuestros pasados al mismo idioma, a la misma pérdida y a la misma lección dolorosa. A las verdades más poderosas suelen ser pronunciadas en voz baja, por las personas de las que menos se espera. La ciudad de Nueva York tiene una manera de devorar a las personas por completo, especialmente a quienes llegan con nada más que esperanza en los bolsillos. Cuando bajé del autobús proveniente de Maplewood, Valley, lugar donde el tiempo se movía despacio y el aire olía a campos de maíz, creí que conocía la dificultad. Me equivoqué. La ciudad me puso a prueba desde el momento en que mis zapatos tocaron el pavimento. Los trabajos eran escasos, el alquiler despiadado y la soledad se apoyaba en mí como una sombra constante, pero seguí adelante, impulsada por las lecciones que mi padre había grabado en mis huesos: disciplina, humildad y un hambre incansable por aprender. Encontré trabajo como empleada de limpieza en Harrington Industries, una empresa tan poderosa que los empleados susurraban el nombre del director ejecutivo como si fuera una advertencia. Logan Harrington. No le temía. Hombres como él nunca habían sido parte de mi mundo, pero entendía su tipo: trajes afilados, lenguas aún más afiladas, una creencia de que el dinero construye muros más altos que la moral. Lo que no esperaba era cómo nuestros mundos colisionarían tan violentamente, o cómo esa colisión expondría algo más que arrogancia. Antes de sumergirnos en este viaje emocional lleno de humillación, verdad, redención y un descubrimiento que cambió nuestras vidas, quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final. Si disfrutas de historias que tocan el alma y revelan las batallas ocultas que cada persona carga, asegúrate de suscribirte, dar like y comentar tu ciudad y país. Me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. Esta no es solo una historia sobre un millonario y una empleada de limpieza, es una historia sobre el peso de los secretos, el filo del orgullo y el poder inesperado del conocimiento. Y todo comenzó en el piso 40, con una sola carpeta escrita en alemán, una carpeta que humillaría al hombre que la puso en mis manos. El piso 40 siempre olía a riqueza disfrazada de cítricos. Las asistentes ejecutivas se apresuraban por el pasillo con tablets presionadas contra el pecho, sus zapatos pulidos, marcando un ritmo nervioso. Empujé mi carrito de limpieza en silencio, fingiendo no notar cómo algunas se apartaban, como si la humildad fuera contagiosa. Aquella mañana se sentía más pesada de lo habitual. El cielo afuera tenía el color del acero frío, y el edificio vibraba con anticipación.
Aún no lo sabía, pero Logan Harrington había llegado en uno de sus estados de esos que hacían temblar, incluso a los directores. Ann estaba limpiando huellas en un divisor de vidrio cuando el elevador sonó. La energía cambió al instante. Conversaciones cortadas a mitad de frase en un bolígrafo cayó. Logan salió vistiendo un traje gris carbón que parecía hecho para comandar el aire a su alrededor. Su mandíbula estaba tensa, irritada, hojeando una carpeta mientras murmuraba críticas cortantes entre dientes. Las personas lo saludaban con sonrisas rígidas. Él no reconocía a nadie. Se movía como un hombre que llegaba tarde a sus propias expectativas, aun cuando se acercó a la suite ejecutiva. Sus ojos se posaron en mí, zapatillas gastadas, chaqueta descolorida, cabello recogido en una trenza simple. Algo en su expresión se endureció. No era rabia, era desprecio. La misma mirada que los hombres ricos dan a quienes limpian sus espejos, un reflejo de sí mismos que preferirían no ver. Se detuvo frente a mí, golpeando la carpeta contra su palma. «¿Tú?», dijo, como si mi nombre no importara. «Entra a mi oficina ahora». Las asistentes me miraron con lástima. Una de ellas negó sutilmente con la cabeza, advirtiéndome sin palabras. Pero seguía a Logan a través de las puertas de vidrio, con el corazón golpeando dentro del pecho. Su oficina era una catedral del poder. Ventanas del piso al techo revelaban las venas de tráfico de Manhattan. Un escritorio tallado en madera importada. Una pared llena de premios enmarcados. Soltó la carpeta sobre la superficie pulida y cruzó los brazos, estudiándome como un problema que planeaba resolver mediante humillación. «Andaim», comenzó. «Cuando limpias esta oficina, ¿realmente miras lo que haces? ¿O solo pasas un trapo con la esperanza de que funcione?» Su tono goteaba condescendencia. Apreté los dedos alrededor del paño de limpieza, pero no dije nada. Él sonrió con suficiencia, confundiendo mi silencio con torpeza. «Intentemos algo diferente hoy. Quiero ver qué tan aguda eres». Realmente empujó la carpeta hacia mí. Leí el primer párrafo. En el idioma original. La abrí lentamente. Las palabras saltaron de la página, no en inglés, sino en un alemán preciso y formal. Por un instante, el duelo me apretó las costillas, el mismo duelo que aparecía cuando algo me recordaba a mi padre. Pero Logan no podía ver eso. Pensó que las letras extranjeras me paralizarían, que tartamudearía, que me haría pequeña. Inhalé, anclándome en el recuerdo de la voz de mi padre en Sprich, MIT Clarheit. Claran habla con claridad. Comencé a leer con fluidez. Cada sílaba fluía como un río constante. Las cadencias limpias. La traducción formándose en mi mente sin esfuerzo. No levanté la voz, no me apresuré, simplemente leí el párrafo en alemán y luego entregué el significado en inglés, con la precisión que mi padre me había inculcado, a la luz de una vela en nuestra cocina rural. Cuando terminé, la habitación se sintió extrañamente vacía. Los ojos de Logan se abrieron. Fue la primera grieta que vi en su armadura. Dio un paso más cerca, como si la proximidad pudiera revelar cómo lo había logrado. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó, su voz despojada de la arrogancia anterior. Cerré la carpeta con suavidad. Mi padre era lingüista. Me enseñaba cada noche. Alemán, francés, italiano. Los idiomas lo mantenían vivo. Después de que la tristeza le arrebatara todo, la mandíbula de Logan se tensó, no con irritación, sino con algo que se parecía inquietantemente al reconocimiento. «¿Y por qué?», continuó, más suave. «Estás limpiando oficinas en mi edificio en lugar de trabajar en un lugar donde te paguen por el talento que claramente tienes». Un nudo se formó en mi garganta. «Porque la vida no siempre recompensa el talento», respondí. «Él murió. Llegaron las deudas a la casa, se nos escapó de las manos. Vine aquí sin nada, ni siquiera suficiente para terminar la universidad». Logan miró hacia el horizonte como si buscara algo que había enterrado. Allí hace mucho tiempo, cuando finalmente volvió a mirarme, una sombra había caído sobre sus ojos, vieja, dolorosa, no dicha. «Clara», dijo con cuidado, «quiero que vengas aquí mañana a las 6. Hay algo que necesito discutir contigo». Su voz llevaba un tono que nunca le había escuchado. No era una orden, no era arrogancia, era una fractura. Y las fracturas siempre revelan lo que hay debajo de la superficie. El sueño me evitó esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Logan Harrington, la versión arrogante y pulida que todos temían, sino la expresión fracturada que llevó después de que terminé de traducir el contrato. Me desestabilizaba en gente como él no se fractura. Ellos quiebran a otros, doblan reglas, controlan resultados, moldean consecuencias. Pero algo lo había sacudido hasta la raíz, algo que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con el idioma que hablé. Cuando finalmente amaneció en mi pequeño cuarto alquilado, apenas había dormido una hora. El trayecto en metro hacia Manhattan se sintió diferente esa mañana. El tren chirriaba en los túneles, las luces parpadeaban y los pasajeros iban apretados unos contra otros. Pero el ruido no podía ahogar mis pensamientos. ¿Por qué Logan me había pedido que fuera temprano? Era otra prueba, una trampa, una oportunidad para humillarme otra vez. Aprendí temprano en la vida que las promesas de los hombres poderosos podían estar envenenadas. Mi padre solía decir que la confianza era una moneda frágil valiosa, pero robada con frecuencia. Cuando el tren salió a la superficie y los rascacielos se levantaron como gigantes, recordé lo pequeña que aún eran. Cuando llegué al edificio Harrington, el vestíbulo estaba casi vacío. El guardia escaneó mi identificación y me miró con extrañeza. «Llegas temprano», comentó. «Los jefes no vienen hasta dentro de una hora». Forcé una sonrisa. «Tengo una reunión». Sus cejas se elevaron un poco, pero no dijo nada más. El viaje en ascensor se sintió más largo que de costumbre, cada piso deslizándose como una cuenta regresiva. Cuando las puertas finalmente se abrieron, en el piso 40, mis palmas estaban húmedas de nervios a las luces de la oficina de Logan. Ya estaban encendidas. Eso solo era inusual. Él nunca llegaba antes de las 7. A través del panel de vidrio, lo vi de pie junto a la ventana, una silueta recortada contra la ciudad que despertaba. Sus hombros estaban tensos, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Algo lo había estado consumiendo desde mucho antes de que yo entrara en su órbita. Se giró cuando oyó la puerta abrirse, y por primera vez, no parecía un titán corporativo, parecía un hombre preparándose para un impacto. «Siéntate», dijo en voz baja, señalando la silla frente a su escritorio. No había afilamiento en su tono, ni superioridad. Me senté con cautela. Logan permaneció un momento junto a la ventana, luego caminó hacia el escritorio y colocó una carpeta diferente, una vieja, con bordes desgastados sobre la superficie. Apoyó los dedos sobre ella como si fuera frágil. «¿Reconoces esto?», preguntó. Negué con la cabeza. Exhaló lentamente. «Perteneció a mi padre». Abrió la carpeta y reveló una página llena de notas escritas a mano en alemán. Mi respiración se detuvo. La caligrafía era ordenada, precisa, académica. Era profesor. Continuó Logan en lingüista. Antes de morir, intentó enseñarme lo básico, pero nunca me importó. Pensé que los idiomas eran inútiles, algo blando, algo impráctico. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose en el día que murió. «Esto fue lo último que escribió». Deslizó la página hacia mí. «¿Puedes leerlo?». Dudé. Esto no era una prueba. Era algo íntimo, doloroso. Pero los ojos de Logan pedían una respuesta que él mismo no podía darse. Leí la página. Las palabras formaban una carta, un mensaje lleno de arrepentimiento, esperanza y una disculpa de un padre que había amado a su hijo más profundamente de lo que Logan jamás comprendió. Cuando terminé de traducirla en voz alta, los ojos de Logan se suavizaron con una pena que había mantenido encerrada por años. Tragó con dificultad, incapaz de hablar. La oficina se sintió más pequeña, pesada. «Die Fantasmaus. Mi padre siempre decía que los idiomas eran puentes», susurró. «Pero yo quemé cada uno que intentó construir. Enterré todo lo que dejó porque dolía demasiado mirarlo». Su voz se quebró. «Ayer, cuando leíste ese contrato, sonabas exactamente como él». Por un momento, sentí que estaba en la habitación anteve. Sentí un pinchazo detrás de los ojos, no lástima, sino comprensión. «El duelo reconoce su propio reflejo». Se enderezó, pasando una mano por su rostro. «Clara, no soy un buen hombre. Lo sé, la gente me obedece porque teme las consecuencias. He tratado a las personas como si fueran desechables». Me miró entonces. De verdad, me miró. «Pero me obligaste a ver algo que he ignorado por años. Me mostraste lo único que el dinero no puede comprar». Humildad.
Anne no sabía qué decir. El silencio cayó entre nosotros, como polvo. Finalmente, Logan sacó una hoja limpia y la deslizó hacia mí. Anne, quiero que trabajes conmigo. No para mí, Anne, como mi intérprete, consultora. El título que prefieras. A mi corazón se aceleró. No estaba ofreciendo caridad. Tampoco culpa. Estaba ofreciendo respeto a algo por lo que había luchado desde que llegué a Nueva York. Anne, pero debajo de la oferta, otra pregunta latía como advertencia. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Y qué verdad seguía ocultándose bajo ese duelo? El resto de la mañana, Logan habló muy poco. Se sentó detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados y la mirada perdida entre la carta y el horizonte de la ciudad. Yo permanecí en silencio, sin saber si debía aceptar su oferta o alejarme de la tormenta emocional que se desarrollaba frente a mí. Anne ya había visto el duelo ante su peso, su silencio, sus bordes afilados, pero dentro de un hombre como Logan se sentía distinto. No era ruidoso, no era desordenado. Estaba atrapado tras años de perfección, productividad y presión. Y ahora, la cerradura había cedido. Necesito saber algo, dije finalmente. ¿Por qué yo? Logan levantó los ojos lentamente, como si regresara de un lugar lejano. No te quebraste, dijo. Te puse a prueba. Y no te encogiste. Todos en este edificio se doblan. Clarence se doblan por aprobación, por supervivencia, por ventaja. Pero tú, buscó la palabra correcta. Tú te mantuviste firme. No sabía si sentirme halagada o cautelosa. Los hombres con poder a menudo admiraban la resistencia solo porque no sabían cómo manejarla. Y, añadió en voz baja, despertaste algo que llevo años enterrando debajo del trabajo. La voz de mi padre, Anne, otra vez. Esa sombra, ese pasado que aún lo desgarraba desde adentro. Consideraré tu oferta, respondí con cuidado. Necesitaba el dinero, sí, Anne, pero también necesitaba estabilidad, control, límites, y algo me decía que Logan Harrington no era un hombre que mantuviera distancia emocional una vez que alguien entraba en su círculo interno. Decídelo pronto, dijo. Las cosas están cambiando dentro de esta compañía. Necesito a alguien en quien confiar antes de que las personas equivocadas empiecen a acercarse en un escalofrío. Me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Pregunté. La mandíbula de Logan se tensó. Hay alguien tratando de socavarme, alguien dentro de estas paredes. Abrió un cajón y sacó otra carpeta negra, sin marcas, sellada con un broche metálico. Antes de morir, mi padre me advirtió sobre un socio en quien ya no confiaba, alguien que tenía lazos con inversionistas extranjeros y un hábito de falsificar documentos. Anne colocó la carpeta entre nosotros, como si contuviera veneno. Lo ignoré. Pensé que estaba paranoico, pero ahora, el mismo inversionista del que me advirtió, envió ese contrato en alemán. Anne me formó un nudo en el estómago. ¿Y crees que es fraudulento? Logan asintió. No lo creo. Lo sé. Se inclinó hacia adelante. Quien lo envió quiere atraparnos legalmente. Una firma en una cláusula mal traducida podría costarnos miles de millones, y el momento es demasiado perfecto. Anne, su mirada se endureció. Necesito a alguien que entienda el idioma, alguien cuya lealtad no esté atada al dinero o a la política corporativa. Anne, tragué saliva. No me conoces, señalé. No conoces mi pasado, mis motivos. Anne. Logan negó con la cabeza. Sé lo suficiente. No intentaste impresionarme. No usaste tu talento para exigirme nada. Entraste aquí con verdad en lugar de ambición. Eso es lo que necesito. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, lleno de posibilidades no dichas. Afuera, la ciudad rugía a bocinas, construcciones lejanas, el zumbido de los neoyorquinos persiguiendo la supervivencia. Pero dentro de esa oficina, todo parecía suspendido, frágil, peligroso. Déjame preguntarte algo, dijo Logan de repente. ¿Tu padre? ¿Por qué te enseñó tantos idiomas? No es común que en los pueblos pequeños se aprenda alemán, francés e italiano. Anne, su pregunta abrió una herida que rara vez tocaba. Él creía que el conocimiento era un escudo, respondí suavemente. Quería darme herramientas que él nunca tuvo. Los idiomas eran su forma de darme un mundo más grande que nuestro pueblo. Logan asintió lentamente, absorbiendo el peso de mis palabras. Mi padre pensaba lo mismo, murmuró, pero en vez de aprender de él, me rebelé. Pensé que el éxito venía del control, no de la conexión.
Me equivoqué, miró la carpeta como si respirara. Clara, quiero que me ayudes a exponer a quien envió esto. Quiero entender lo que esconden en el idioma, en la letra pequeña, en la estructura. Entonces, dijo algo que no esperaba a enteres. La única persona en quien confío para ver la verdad. Su vulnerabilidad me descolocó y me dio fuerzas al mismo tiempo. Había sido invisible por tanto tiempo, fregando suelos. Desapercibida, ignorada, que ser lanzada de repente a una posición de confianza se sentía desconcertante. Revisaré los documentos, dije, pero no prometo nada más por ahora. Logan no pareció decepcionado. Al contrario, parecía aliviado. Bien, dijo, la cautela significa que estás pensando con claridad. Eso es lo que necesito. Anne se levantó y caminó hacia un gabinete con cerradura empotrado en la pared. Hay más. Mucho más. Sacó otro conjunto de papeles viejos, doblados, escritos en parte en inglés y en parte en alemán. Estas eran notas de mi padre sobre el inversionista. Decía que el hombre manipulaba el lenguaje, que usaba malas traducciones para ocultar acuerdos ilegales. Revisé las páginas. Inmediatamente, ciertas inconsistencias saltaron a la vista. Verbos fuera de lugar, adjetivos colocados deliberadamente para confundir, cláusulas que cambiaban según la traducción. Esto es intencional, dije en voz baja. Alguien quiso confundir a tu padre. Logan exhaló profundamente, como si una verdad helada lo golpeara. Entonces, una realización me atravesó como un rayo, una escalofriante. Logan, susurré, tu padre no solo advirtió sobre un socio, él estaba documentando una amenaza. Logan se quedó inmóvil. Una amenaza para la empresa, negué con la cabeza. No, una amenaza para él. El aliento de Logan se quebró, su rostro palideció. Y en ese instante, comprendí algo con absoluta claridad. El millonario que me había humillado estaba parado sobre secretos mucho más peligrosos que la arrogancia, secretos que lo habían estado persiguiendo mucho antes de que yo entrara en su oficina. Logan no se movió durante varios segundos. Su respiración era superficial, casi imperceptible, como si el aire mismo se hubiera vuelto hielo. La idea de que su padre había sido amenazado no solo profesionalmente, sino personalmente, lo cambiaba todo. Clara, murmuró finalmente, con la voz despojada de autoridad, ¿estás segura? Asentí, despacio en la sintaxis, el tono, la elección de palabras. Alguien usó el idioma como un arma, no para engañar a una empresa, para intimidar a un hombre. Logan cerró los ojos, presionando las yemas de los dedos contra sus sienes. Todos estos años, pensé que estaba paranoico. Pensé que el duelo lo había vuelto irracional. Los abrió de nuevo, más oscuros, llenos de un miedo que ni el poder podía proteger. Volví a revisar las páginas. Mi corazón golpeaba con fuerza al seguir las líneas con la yema de los dedos. Las inconsistencias no eran error, eran firmas. Una huella lingüística. Alguien con dominio avanzado había construido frases diseñadas para confundir a un hablante nativo de inglés con conocimientos limitados de alemán. Lo estaban acorralando. Susurré. Quien escribió estas cartas sabía exactamente qué trampas lingüísticas colocar en la mandíbula de Logan. Se tensó. Su socio de negocios, murmuró. Tiene que ser él, mi padre. Lo mencionó de pasada. Años atrás dijo que estaba trabajando con inversionistas en los que no confiaba. Dijo que había amenazas escondidas en la correspondencia. Inhaló bruscamente. No lo escuché. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta de vidrio. Logan dio un respingo. De inmediato, la máscara que usaba en público volvió a su sitio. Adelante, dijo con firmeza. Su asistente entró con el ceño fruncido. Señor, la reunión del directorio programada para la próxima semana ha sido movida. ¿Insistieron en los ojos de Logan? ¿Se entrecerraron? ¿Insistieron? Ella asintió. Dijeron que era urgente. Algunos socios tienen preocupaciones. Su rostro apenas cambió, pero algo en el ambiente se volvió más frío. Gracias, dijo. Ella salió, cerrando la puerta suavemente. Apenas se fue, Logan me miró. Están acelerando su plan. Hablaba como un hombre armando un rompecabezas sin saber que lo estaba resolviendo. Si esto está conectado con lo que mi padre me advirtió, entonces alguien del directorio podría estar trabajando con las mismas personas que lo presionaron. Tragué saliva. ¿Crees que están intentando sacarte?
Logan negó lentamente. Creo que están tratando de repetir lo que le hicieron a Elan. El peso de sus palabras me apretó la piel como un puño. Clara dijo, acercándose, necesitas entender en lo que te estás metiendo. Esto ya no es sobre traducciones. No es una prueba en Do. No es un trabajo corporativo. Su voz bajó. Si mi padre fue amenazado porque descubrió algo, y si yo estoy a punto de descubrir lo mismo, ayudarte me pone a ti en riesgo, exhalé, firme. Vivo con riesgo desde que llegué a Nueva York. A la pobreza es un riesgo. No tener hogar es un riesgo. Las deudas son un riesgo. Al menos esta vez, el peligro tiene un rostro en Logan. Me observó largo tiempo antes de susurrar. Eres más fuerte de lo que cualquiera aquí imagina. Caminó unos pasos, inquieto, tirando sutilmente de sus gemelos. Tenemos que rastrear a quién escribió estos documentos. Alguien que hable alemán con fluidez, alguien con acceso a archivos de la empresa, alguien lo suficientemente cerca de mi padre como para conocer sus límites. Revisé las notas otra vez, sintiendo un tirón extraño, una intuición. Esto no lo escribió alguien que quisiera incriminar a la empresa, dije. Esto lo escribió alguien que conocía personalmente a tu padre. Alguien que entendía el peso emocional del lenguaje. En Logan se detuvo en seco. ¿Peso emocional? Sí, le señalé una línea. Vertraue nicht denen, die schweigen. No confíes en quienes guardan silencio. Eso no es una advertencia corporativa, es personal. Alguien quiso que tu padre se sintiera traicionado, asustado. Solo Logan enmudeció. Pasó una mano por su nuca, los músculos tensos. Mi padre solía decir exactamente esa frase. Susurró cuando era niño. Cuando discutíamos, un escalofrío recorrió mis brazos. Entonces, quien escribió esto imitó su voz, para desestabilizarlo. Clara dijo, dando un paso hacia mí. ¿Cómo sabes todo esto? No era sospecha, era asombro. Porque cuando mi padre estaba muriendo, alguien hizo lo mismo con él. Los ojos de Logan se abrieron, horrorizados. Recibió cartas llenas de trampas lingüísticas, mensajes diseñados para confundirlo emocionalmente. Ocurrió meses antes de que perdiéramos nuestra casa. Antes de que colapsaran. Logan me miró como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. ¿Crees que las mismas personas lo atacaron a él también? Dudé. No lo sé, pero la caligrafía, la estructura, me resulta familiar. Una tormenta se formó detrás de sus ojos, no ira, sino una revelación demasiado grande para aceptarla de inmediato. Entonces, esto no es solo el pasado de mi padre. Regresando, murmuró. Es el tuyo también. Mi pulso se aceleró. Quizá, dije, o quizá nuestros padres se cruzaron de maneras que nunca supimos. Los lingüistas no suelen trabajar aislados, colaboran, consultan, traducen para las mismas instituciones. Logan pasó una mano por su cabello, temblando. Clara, si tu padre y el mío estaban conectados, esto es más profundo que corrupción empresarial. El silencio se volvió espeso, eléctrico. La ciudad brillaba afuera, fría, distante, pero dentro de esa oficina, el aire se volvió afilado, lleno de revelaciones. Logan se acercó aún más, su voz casi un hilo. Te necesito conmigo, Clara, no solo para traducir, sino para llegar a la verdad. Y, mientras lo miraba, una certeza extraña se instaló en mí. Lo que había destruido a nuestros padres estaba resurgiendo. Y ya estábamos en el centro. Las horas después de nuestro descubrimiento se movieron de un modo extraño, demasiado lentas para ser ordinarias, demasiado rápidas para sentirse seguras. Logan y yo extendimos los documentos sobre su escritorio, comparando caligrafías, hábitos de puntuación, patrones de fraseo. Las similitudes eran innegables. Quien había atacado a su padre escribía con la misma precisión calculada que yo había visto atormentar al mío. La realización apretó algo dentro de mí, una mezcla de temor y claridad. El dolor deja rastros, y ahora esos rastros comenzaban a formar un solo camino. Clara, dijo Logan, con la voz áspera, si la misma persona escribió todo esto, entonces esto lleva décadas. En el estómago se me retorció. Lo que significa que no buscan dinero, susurré. Buscan control. Mientras revisábamos más notas, los ojos de Logan se detuvieron en un símbolo garabateado al margen, un círculo cruzado por una línea diagonal. Otra vez esto, murmuró. Mi padre dibujó este símbolo en todas partes. Durante sus últimos meses me quedé inmóvil.
Mi corazón se aceleró en Logan. Mi padre dibujó el mismo símbolo. Él levantó la mirada bruscamente. ¿Dónde? En sus cuadernos, respondí. En la parte trasera de recibos, en los márgenes de los libros. Siempre creí que era algo que hacía cuando estaba estresado. Ann Logan pasó su dedo por la forma. Esto no es aleatorio, es una marca en una firma. Una advertencia en su voz bajó. Oh, las tres cosas. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó, cortando la tensión. Logan miró la pantalla con un ceño profundo. Es un número restringido, Ann dudó. Luego contestó. Harrington. Silencio en largo en el Adon de repente, su postura se endureció. ¿Qué dijiste? Observé cómo el color abandonaba su rostro, sus nudillos blanqueando alrededor del auricular. ¿Cómo obtuviste este número? Otra pausa, luego su mandíbula se apretó. No vuelvas a llamar aquí. Ann colgó de golpe, respirando con dificultad. Me acerqué a Logan. ¿Qué pasó? Se volvió hacia mí, con los ojos marcados por un miedo profundo. Alguien dijo, Ann, tu padre no escuchó. No cometas el mismo error. Un escalofrío me atravesó. Esa frase exacta había aparecido en una de las cartas que siguieron a mi padre, antes de que colapsaran el tono en la cadencia. La frialdad meticulosa era idéntica. Nos están observando, susurré. Saben King Kontrasky, Augu Logan asintió lentamente. Y saben que me estás ayudando, Ann, por un instante. El cuarto pareció encogerse, como si las paredes estuvieran escuchando. Logan tomó los documentos rápidamente. Debemos irnos. Si alguien monitorea mi oficina, quedarnos aquí nos hace vulnerables. Tomamos un ascensor de servicio hasta el sótano, un área usada por el personal de mantenimiento y los repartidores. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras largas en el piso de cemento. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras avanzábamos con paso rápido hacia el estacionamiento. A un lugar seguro, respondió Logan. Un lugar al que nadie espera que vayan. Su voz recuperaba un filo de autoridad, pero temblaba debajo de él. Duelo, ira, miedo, dos convivían dentro de él ahora, peleando por espacio. Me llevó hasta un sedán negro, viejo, no uno de los autos corporativos, sino algo discreto, gastado, usado. ¿Por qué tienes esto? Pregunté a Ann. Porque era de mi padre, dijo. Decía que el poder atrae atención. Pero la humildad desaparece. Ann condujo en silencio durante varias cuadras, cruzando el tráfico hasta que los rascacielos se transformaron en calles más humildes, con edificios de ladrillo y escaleras de incendio oxidadas. Finalmente estacionó junto a una librería cerrada. Aquí, dijo suavemente. Esto perteneció al mejor amigo de mi padre. Dentro, el aire olía a polvo y páginas olvidadas. Los estantes bordeaban las paredes, medio vacíos y marcados por el tiempo. Logan se acercó al mostrador y metió la mano debajo, retirando una pequeña llave pegada con cinta. Él me habló de este lugar una vez, murmuró. Dijo que era donde guardaba lo que no confiaba al sistema. Abrió una puerta trasera. Las bisagras se quejaron, revelando un cuarto lleno de cajas etiquetadas con la letra de su padre. Mi respiración se quebró. Estos son sus archivos. Pasamos horas abriendo cajas, revisando documentos diarios, cartas, traducciones, investigaciones, y entonces por fin lo encontramos. Una carpeta atada con cordel, marcada únicamente con el símbolo. Logan la desató con dedos temblorosos. Dentro había cartas, docenas escritas en varios idiomas, todas compartiendo un mismo tono amenazante: alemán, en francés, neerlandés, incluso fragmentos en checo. Pero lo que me paralizó no fueron los idiomas. Fue un nombre subrayado al final de una de las cartas. Un nombre que conocía demasiado bien. En mi garganta se cerró. Logan, susurré, apenas audible. El nombre de mi padre está aquí. Los ojos de Logan saltaron hacia los míos. ¿Qué? Le entregué la carta a Mira en sus manos. Temblaron al leerla. El nombre de mi padre aparecía en una lista de personas consultadas para revisión lingüística, y al lado, rodeado por un círculo, una nota en alemán: Anoway, Zuville. Él sabe demasiado. Tragué con dificultad. Logan me miró como si estuviera viendo mi alma en clara. Tu padre no fue daño colateral. En su voz temblaba. Estuvo involucrado, y lo querían silenciar. En mis piernas fallaron un instante.
Me apoyé en un estante. Entonces ambos padres estaban atrapados en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Logan dio un paso hacia mí, con la voz baja y firme. Clara, no estamos tratando con rivales empresariales. Sus ojos estaban llenos de un miedo nuevo, el tipo que proviene de entender la verdad, no de evitarla. Estamos tratando con personas que eliminan amenazas. Lo miré, con el corazón latiendo desbocado. Entonces, ¿por qué no vinieron por nosotros? La mandíbula de Logan se tensó. Tal vez no sabían quiénes éramos. Miró la carpeta con el símbolo, o tal vez estaban esperando. La verdad no se asentó en silencio. Se estrelló contra nosotros, como vidrio roto. Logan y yo permanecimos rodeados por los restos de la vida de nuestros padres, con la respiración mezclada entre polvo y revelaciones. Las cartas, el símbolo, las advertencias, su peso, nos presionaba con la fuerza de años enterrados en silencio. Todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado había sido reescrito con un solo descubrimiento. Nuestros padres no habían sido víctimas del destino, habían sido testigos de algo peligroso, de algo que otros aún estaban dispuestos a proteger mediante intimidación y manipulación. Y ahora, al desenterrar su trabajo, habíamos entrado en la misma línea de fuego. Mientras guardábamos los documentos, una calma extraña se posó sobre Logan. No era resignación, era claridad. Mi padre trató de protegerme, dijo suavemente, y el tuyo trató de protegerte. Pero huir de esto, no los honrarán. Sentí un nudo en la garganta. Entonces lo enfrentamos. Respondí. Juntos Anel asintió. Y por primera vez, no parecía el millonario intocable que todos temían. Parecía un hombre reconstruyéndose desde las ruinas de una verdad enterrada. Un hombre eligiendo coraje sobre comodidad. Salimos de la librería llevando la carpeta marcada con el símbolo, la última advertencia de nuestros padres y nuestro primer paso hacia adelante. La ciudad zumbaba afuera, ajena a las sombras que se desdibujaban bajo sus torres. Pero mientras caminábamos hacia la fría luz de la tarde, una verdad se ancló en mi mente. Quienes destruyeron a nuestros padres sobrevivieron gracias al silencio. Ahora aprenderían que el silencio termina donde comienza la verdad.